Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremendo pasaje, cortito pero tremendo. Yo les comentaba el domingo pasado, cuando leía y meditaba este pasaje, me daba cuenta que era la primera vez que yo estaba estudiando o meditando, tal vez de una manera un poco más profunda, uno de los dos pasajes que son mis favoritos. Este es uno de ellos, el otro está en el Antiguo Testamento, pero como que me sorprendí estando en esto y al darme cuenta de un pasaje que para mí me ha producido tanto ánimo en momentos de mi vida, que ha fortalecido mi fe, que ha mantenido firme mi esperanza en el Señor. Fue un pasaje que no le había sacado el provecho que quisiera, así que compartamos este provecho que le he podido, porque el Señor me ha podido dar en este tiempo. Decíamos que tuviese que titular de alguna manera estos 3 versículos, o si yo tuviese que titular estos 3 versículos, tal vez ustedes le pondrían a otro título. Bueno, yo después de leerlo algunas veces lo titulaba Lo que somos y seremos. Lo que somos y seremos. Bueno, ¿qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. No es, como ya les mencionaba el domingo a los que estuvieron, no es un mero título, no es un simple nombre por el cual se nos conoce, los hijos de Dios. No, esto es más que eso, es nuestra condición. Esto es lo que en realidad somos. Somos hijos de Dios. Hemos sido nombrados hijos de Dios, pero en efecto, esto es lo que somos. La palabra de Dios declara de manera tajante que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que le recibieron, aquellos que recibieron a Cristo y los que creen en su nombre. Usted no es hijo de Dios, como lo mencionaba un hermano en alguna de las reuniones pasadas, más que yo. Usted no es hija o no es hijo de Dios porque nació en una familia cristiana o porque forma parte de una familia cristiana. Usted o tú no eres un hijo de Dios porque vienes a la iglesia. No eres un hijo de Dios porque lees la Biblia y porque oras. Usted es hijo de Dios porque en un día puntual, usted recibió a Jesucristo en su vida como el único y suficiente Salvador y porque depositó su fe, su confianza en el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice ahí en Juan 1:12 que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad
la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad aquí habla de un derecho, de una autoridad. Y cuando aquí dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, esta frase es bien interesante porque alude a algo que ahora somos pero que antes no éramos. Venir a ser lo que no eran, eso significa ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto nos muestra de que no toda la vida hemos sido hijos de Dios. En cada vida del ser humano, para aquellos que son creyentes, hay un antes y un después. Un antes donde no era hijo de Dios y un después donde es hijo de Dios. Y ese antes y después está dividido por ese día puntual en el cual recibió a Jesucristo y creyó y confesó su nombre. Por ese día puntual. Algunos antes, otros después, algunos se acordarán claramente, otros de manera más borrosa, pero lo cierto es que hubo un momento particular en la vida de cada uno de los hijos de Dios, en el cual pasaron a disfrutar de esta condición. A disfrutar porque es un disfrute, porque es un gozo, porque es un privilegio con el cual no se contaba. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ha hecho posible este privilegio? A los que estudian lo mismo se darán cuenta que esto es así un breve aventura. ¿Qué es lo que hace posible este privilegio? ¿Cuál es el privilegio? Ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace posible este privilegio? ¿Por qué nosotros podemos ser hijos de Dios? ¿Por qué hoy día se puede decir que hay hijos de Dios en este lugar? La respuesta la entrega el mismo versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Tú eres el hijo de Dios por el amor que Dios te manifiesta. Por ninguna otra razón. Si usted es un hijo de Dios es porque Dios le amó. Porque Dios le amó, porque además de Dios decir que le amaba, Él le manifestó ese amor, tan diferente a nuestra conducta muchas veces. Lo hemos dicho también en otras ocasiones, que decimos amar, pero nuestra conducta no se condice con lo que decimos. Bueno, Dios no es así. Dios nos habla de su amor en su palabra, pero además nos muestra su amor, nos manifiesta su amor, nos dio de su amor. Mi hermano, en una de las reuniones pasadas, decía que la gracia de Dios es ese amor del Padre que le hace inclinarse por el bien del pecador, hacia el pecado, que le hace inclinarse en ayuda de Él. Eso es el amor de Dios. Podemos contemplar cada día de nuestra vida muchas muestras de amor que Dios señalaba. Muchas muestras de amor. La muestra de amor que tienen los padres para con sus hijos, nuestro esposo, ¿cierto? Pero ninguna muestra de amor se comparará jamás a lo que fue expuesto, a lo que fue mostrado, a lo que fue manifestado allí en el monte Calvario. No podrá nunca el hombre llegar a hacer algo que se compare a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, diciendo: aún pecadores en Cristo. Este es el amor del Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El Padre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Dios amó al mundo y dio a su Hijo.
Mas Dios mostró ese amor para con nosotros. Mirad cuál amor ha dado el Padre. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, porque Dios le amó. Y le manifestó ese amor. Se lo mostró de manera explícita, para que no quedaran dudas de ese amor que él decía tener. De hecho, el apóstol Juan no encontraba palabras para poder describir, para poder abarcar todo lo que el amor de Dios implica y significa. Y por eso él dice, mirad, ¿cuál amor? Tal vez ni él lo entendía en su totalidad. Otras traducciones dicen, ¿qué manera de amor ha dado el Padre? O nos ha dado el Padre. Y otra traducción dice, ¿qué amor tan sublime nos ha dado el Padre? La segunda cosa que me di cuenta, y que también se los comentaba el domingo cuando estaba meditando este pasaje, la primera era que nunca lo había hecho, y la segunda era que hace mucho tiempo que no hablaba del amor. Y bueno, hay tanto para decir del amor de Dios. Los hermanos que tienen muchos años en el Señor, uno es un bebé al lado de algunos hermanos, uno conversa con ellos y ellos no dejan de asombrarse del amor de Dios. Llevan años conociendo al Señor y disfrutando de su amor. Lo que pasa es que el amor de Dios es algo que es inagotable. Como lo definía un escritor, es un amor en 4 dimensiones. Ancho, profundo, alto, inmenso. No se puede comprender, dice Pablo ahí en los Efesios. Es un amor que no tiene fronteras, que no tiene límites. No podemos decir cuánto nos ama Dios. No podemos decir. No sabemos, no tenemos ni la menor idea de cuánto nos ama Dios. Podemos contemplar que es algo inmenso, su amor. Pero cuánto nos ama no podemos. No podemos enmarcar el amor de Dios en límites. No se puede. Es un amor que excede todo conocimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Nuestras mentes son incapaces de comprender todo lo que el amor de Dios encierra. Son incapaces. A veces dedicamos harto tiempo en tratar de meditar en el amor de Dios. Pero yo me he dado cuenta que más que meditar en el amor de Dios, uno debe estar agradecido por el amor de Dios. Debe meditar en el amor de Dios para poder estar agradecido. Pero lo que voy yo es que no va a poder usted entender de manera completa lo que allí en la cruz fue hecho. Es imposible. Bien, dice el versículo 1 en su segunda parte, dice: por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Por esto. ¿Por qué? ¿Qué es esto de lo que habla el apóstol Juan? Le leo el versículo completo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué es esto? ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando dice que el mundo no nos conoce? Bueno, vámonos a lo que es esto. Bueno, que seamos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. ¿Y qué quiere decir con que no nos conozca? Esta palabra que se usa aquí para hablar de conocimiento, que también termina el versículo diciendo porque no le conoció a Él, es la misma. Y es una palabra que tiene que ver con un conocimiento, como ya algunos lo habrán leído, lo habrán estudiado, un conocimiento que es profundo, un conocimiento que no es teórico, sino que es más bien un conocimiento que usted experimenta en la práctica. Yo puedo conocer mucho de un deporte, ¿ya? Puedo conocer mucho del handball, puedo instruirme, puedo leer, ya puedo aprenderme las reglas de memoria, pero yo voy a conocer realmente lo que es ese deporte cuando yo lo practique. Las personas podrán escuchar mucho del amor de Dios. Se les podrá enseñar del amor de Dios. Podrán ellos mismos estudiar acerca del amor de Dios. Pero si ellos no conocen y no experimentan el amor de Dios de manera real, entonces todo va a quedar siempre en una mera teoría. Nunca llegarán a conocer de manera vivida el amor de Dios, a menos que lo experimenten. Por esto dice, el mundo no nos conoce. ¿Quién es el mundo? ¿Quiénes son el mundo? ¿Quiénes son? Los que no son hijos de Dios. Ellos son el mundo. Ellos son el mundo. Déjame decirle algo, hermano, hermana, amigo. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene nada que ver con él. Voy a decir de otra manera. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted no debería tener nada que ver con él. No debería tener nada que ver con los deseos. No debería tener amistad con él. No debería crear lazos con él. Porque el mundo no le conoce. ¿Sabe por qué no le conoce? Porque tampoco conoce al Señor. Entonces, es imposible que alguien que no cree conozca. Si alguien no cree, no va a conocer nunca. Es imposible. Y si no creen y no conocen a Dios, tampoco van a conocer a los hijos de Dios. Si alguien no conoce a Dios, tampoco conocerá lo que proviene de Dios. Lo que tiene que ver, lo que abarca Dios. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 23 del capítulo 1. 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, algo de lo que cantábamos, algo de lo que se oraba al comienzo de esta reunión. Una nueva criatura. Una nueva criatura. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, 4. Dice, leo desde el 3 mejor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía que usted participa de la naturaleza de Dios? ¿Sabía usted que usted tiene la oportunidad de participar de las cosas de Dios y que antes no podía hacerlo? Antes usted no tenía nada que ver con Dios. O sea, sí tenía algo que ver, era su criatura. Pero en cuanto a esta relación filial, no tenía nada que ver con Dios. Es más, era un extraño, o éramos extraños, éramos enemigos ante Dios. Esa era nuestra relación con Dios, enemigos de Él. Enemigos, absolutamente. Pero desde ese momento en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, se arrepintió de sus pecados y puso su confianza, su fe en el nombre de Cristo, desde ese momento usted renació, ya no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Desde ese momento usted comenzó a participar de la naturaleza divina, de las cosas que son de Dios, de aquellas cosas que antes para usted eran ajenas, que eran extrañas, que eran lejanas. Ahora usted tiene la oportunidad de participar de eso, participar. Esta palabra participar nos habla de una comunión, de una relación estrecha. Podemos tener una relación estrecha con Dios y con las cosas de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Antes, no. Antes usted tenía relación con el mundo. Antes, hermano querido, hermana querida, usted pertenecía al mundo, se relacionaba con el mundo, disfrutaba del mundo y estaba cómodo en el mundo. Ahora, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted no tiene ninguna relación con el mundo. Usted no puede sentirse cómodo en el mundo. ¿Se sienten cómodos ustedes cuando van a una casa que no es la suya? Aunque haya mucha confianza. ¿Tienen la misma libertad y la misma comodidad que cuando están en su casa? ¿No es cierto? No. Podemos tener súper buena relación con aquellos dueños de casa. Una confianza, pero al máximo. Pero no será lo mismo que estar en nuestro hogar. Bueno, este no es nuestro hogar. No puede sentirse cómodo en un hogar que no es el suyo. Si se siente cómodo, debe hacerse algunas preguntas.
nuestro interior. Si usted disfruta de este mundo y de las cosas de este mundo, si está tranquilo en este mundo, debiesen venir algunas interrogantes a su mente y a su corazón. Nuestra ciudadanía es celestial, no es de este mundo. Somos, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, somos peregrinos, vamos de paso, somos extranjeros, no pertenecemos a este lugar. Somos hijos de Dios y pertenecemos al lugar donde está Dios, en el cielo. En la casa de Dios en el cielo, como dice. Aquel que no conoce estas cosas, aquel que no cree en estas cosas, no las conoce y no las cree porque no puede, porque no las puede entender, porque necesita algo para entender. Yo no puedo, o tal vez puedo, pero no me va a entender si yo a mi sobrinita chiquitita que tiene 2, 3 años, yo le empiezo a explicar de las materias que a mí me pasan en la universidad, no me va a entender. Son cosas extrañas para ella. Son cosas que no tienen que ver con ella. Si usted a alguien que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en su interior, si usted le empieza a hablar de cosas espirituales, no lo va a entender. Porque el hombre natural no percibe estas cosas, no las puede entender, para él son locura. Leámoslo. 1 Corintios, capítulo 2. Y 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Atención. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo contraste aquí aparece. Por un lado, la sabiduría humana, y por otro lado, la sabiduría espiritual. Por un lado, las cosas del mundo, y por otro lado, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Por un lado, aquel hombre natural que no conoce a Dios, y por otro lado, aquellos que además de conocer a Dios, tienen la mente
del Señor, y además de tener la mente del Señor, tienen el Espíritu Santo. Esta es la mente de Dios. Por eso nosotros hoy día podemos entender cosas que antes no. Porque hoy día tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual dice, os enseñará todas las cosas. ¿Se da cuenta por qué aquí dice, por esto el mundo no nos conoce? Es imposible que nos conozcan, por hermano. No van a poder conocernos verdaderamente porque ellos no conocen a Dios. Porque ellos no pueden entender lo que tiene que ver con Dios. No las perciben, incluso son locuras para ellos. ¿Le han dicho alguna vez a usted, oye, ay loco, cómo así eso? ¿Cómo te levantáis tan temprano el día domingo, día domingo para descansar? No. ¿Por qué no aprovecháis de pasar, trabajáis toda la semana, por qué no aprovecháis de pasar tiempo con tu familia, descansando, disfrutando? Soy fanático. ¿Te han dicho eso alguna vez? Así percibe el hombre natural las cosas de Dios, de esa manera. No las entiende. Y tampoco nos entienden ni nos conocen a nosotros. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, participar de aquella naturaleza divina es algo maravilloso. Es realmente un milagro lo que ha sido hecho en nuestras vidas. Un milagro. Un milagro que nosotros que vivíamos para gastar en nuestros deleites, que vivíamos para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, el yo, como hemos estudiado los días martes, ya terminamos el capítulo 2, porque las hermanos. Lo seguimos. Antes, cuando participábamos de estas cosas, no entendíamos las cosas de Dios. Ahora que disfrutamos de las cosas de Dios, a veces no entendemos las prácticas del mundo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo estas personas que tienen educación van a seguir una persona que dice ser Cristo y van a matar a un bebé? ¿Cómo? No entiendo por qué pasa eso. ¿Tenemos otra mente ahora o no? Somos participantes de la naturaleza divina. Nuestro hombre interior se ha ido renovando. Y el hombre que no conoce a Dios nunca conocerá a los que son de Dios. Si bien es un privilegio, un milagro, como yo les decía, participar de esta naturaleza divina, además, el hecho de poder representar el nombre de Dios como sus hijos, en un lugar donde no le conocen, tenemos que representar a Dios en un lugar donde no le conocen. Además de que no le conocen, no tienen la menor intención de conocerle. Y además, algunos, además de no conocerle, además de no tener la intención de conocerle, además de eso, le aborrecen. En ese medio, tenemos que representar a Dios. En un mundo que aborrece a Dios. Ahí tenemos que representar a Dios. No es una tarea sencilla, al parecer.
Usted al meditar en la vida del Señor Jesucristo se ha preguntado por qué tuvo tanta dificultad. ¿Por qué tuvo tantos obstáculos para vivir su vida? ¿Por qué tuvo tanta persecución? ¿Por qué tuvo tanto sufrimiento? Sabemos que era la voluntad de Dios que así fuese. Pero se ha preguntado por el contexto, por qué pasaba con el alrededor del Señor Jesucristo, con el entorno del Señor Jesucristo. Era un entorno que no conocía a Dios y que aborrecía a Dios. ¿Cómo iban a amar? ¿Cómo iban a conocer al Hijo de Dios? Al representante más digno del Padre, al representante más fiel del Padre. ¿Cómo? Ya para ir terminando, Evangelio según Juan, capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 18. Pongan atención, hermanos, hermanas, y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí, hablando el Señor Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Traigo noticia. Si usted anhela en su corazón vivir como Dios quiere que usted viva, vivir como un hijo de Dios, no llevando ese título nada más, sino viviendo ese título. Si usted va a ser fiel representando a su Padre Celestial en esta tierra, lo van a aborrecer. Si usted va a ser fiel manifestando el nombre de Dios en este mundo, lo van a perseguir. Si usted busca honrar a Dios con su vida, va a sufrir. Va a ser así. Porque aborrecieron a aquel que vino primero. El representante más fiel del Padre sufrió porque manifestó la vida de Dios. Por eso él tuvo tanta contradicción. Por eso él tuvo tanta tribulación. Porque vivió la vida de Dios. Porque reveló al Padre. Si usted quiere manifestar la vida de Dios, lo van a aborrecer. Porque el mundo no conoce a Dios, no tiene la intención de conocer a Dios,
desprecia a Dios. No espere que le aplaudan. No espere que le reconozcan sus buenas actitudes. El mundo le va a aborrecer si usted vive la vida de Dios. Si el mundo le ama, pregúntese cómo está viviendo la vida cristiana. Si usted participa de las cosas del mundo y el mundo participa de sus cosas, pregúntese realmente si está viviendo la vida de Dios, si está haciendo honor a la condición de ser un hijo, una hija de Dios. Sabéis que a mí me aborrecieron antes, dijo el Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo no busco la honra de los hombres. No. En el diario andar, ¿qué lo motiva? ¿Lo motiva a honrar a Dios? ¿Lo motiva a vivir para Dios? Es súper simple darse cuenta, ¿cierto? ¿Cuáles son sus motivaciones? Súper simple. Vea cómo lo acoge el mundo. ¿Usted está cómodo en el mundo? Yo me atrevería a decir que hay problemas. Si usted está en paz y no tiene ninguna dificultad en su vida cristiana, yo me atrevería a decir que hay problemas. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, podemos vivir en un mundo con aflicciones, con tribulaciones, confiando y gozando en el Señor. Podemos vivir así. ¿Sabe cuándo vamos a vivir así? Cuando nuestra vista esté en nuestro hogar, donde está nuestro Padre, donde está nuestro Salvador. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí usted va a poder gozarse. Entonces ahí usted va a poder menospreciar las cosas de este mundo. No tienen valor para mí. No tienen valor porque yo sé que no pertenezco a este lugar, porque yo sé que estoy de paso, porque yo sé que voy a un lugar que es mi hogar y que lo será por toda la eternidad. No puedo estar tranquilo en este mundo, no puedo estar cómodo, no puedo disfrutar de este mundo, no puedo disfrutar de la amistad de este mundo. ¿Cuáles son sus amistades más cercanas? ¿Los hijos de Dios? ¿O los compañeros de curso, los compañeros de trabajo, los vecinos? ¿Con quién comparte más tiempo usted? ¿Con quién disfruta? ¿A quién le cuenta sus problemas? ¿A quién le cuenta sus necesidades, su alegría? ¿Con quién comparte esas cosas? ¿Con los hijos de Dios? ¿Con sus hermanos? ¿O con el mundo? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que el Señor bendiga su palabra.